Buenos días, youtubers. Bienvenidos a la miniserie en la que relacionamos la fisiología corporal y el comportamiento. En este capítulo vamos a hablar de la memoria. ¿Por qué la memoria? Pues porque el corazón y el elemento fuego están relacionados con el alma consciente, y el alma consciente tiene que ver con ese aspecto de nuestro cerebro, la memoria. ¿Cómo recordamos las cosas? ¿Cómo hacemos para saber en dónde disponemos de aquello que nos hace falta en cada momento? Tanto a nivel físico como a nivel emocional, como a nivel mental. Por ejemplo, un tema muy recurrente son las llaves. Yo soy una de las personas que siempre he tenido dificultad para encontrar las llaves a la hora de marcharme. Y alguna vez me he quedado encerrada fuera de casa con las llaves dentro. ¿Cómo he resuelto ese tema? Pues lo he resuelto dándole un espacio físico a las llaves cuando llego a casa. Y entonces siempre las pongo en el mismo lugar y siempre las encuentro. Y eso es muy importante a todos los niveles, porque si yo doy un espacio físico a esa cosa que necesito recordar, siempre iré a buscarla al mismo sitio. Y el día que no esté en su lugar, no la encontraré. Y eso nos ocurre también a nivel emocional. Nosotros hacemos una situación de aquellas experiencias emocionales que nos han afectado y las recordamos de una determinada manera. Por ejemplo, podemos recordarlas como si fuera una película, como si fuera una fotografía, una imagen que está colocada en un lado del cerebro, en el otro, en el centro, muy cerca, muy lejos. ¿Qué pasa con esa memoria? Que cada vez que algo que nos ocurre en el presente reverbera aquel recuerdo, flash, se vuelve a reproducir y se vuelve a repetir el mismo esquema de reacción hasta que nosotros tomamos conciencia de eso y hacemos una opción distinta para aquello que queremos recordar de una forma diferente. Por lo tanto, la toma de conciencia es imprescindible para cambiar aspectos que nos afectan a nivel físico, como pueden ser las llaves, a nivel emocional, como pueden ser los recuerdos de una experiencia emocional. Pero ojo, eso también se puede de alguna forma trasladar a otros aspectos fisiológicos, como pueden ser las alergias, porque en realidad yo he elaborado un recuerdo y una reacción determinada a un tipo de aspecto. Por ejemplo, si yo un día vi una rosa y eso me afectó muchísimo a nivel emocional, puedo desarrollar una alergia a las rosas. Pero si ese recuerdo lo cambio, puedo también cambiar la reacción fisiológica de mi cuerpo. Otro aspecto muy interesante de la memoria son todas aquellas cuestiones relacionadas con la pérdida de memoria y también con, vamos a decir, las patologías relacionadas con la memoria. Imaginaos que la sangre que llega al cerebro le aporta oxígeno, que es el combustible para poder funcionar a nivel cerebral. Si por cualquier cosa ese fluido sanguíneo no llega al cerebro en la forma adecuada, podemos tener un flujo menor del que es necesario y por lo tanto podemos tener una pérdida de memoria. Yo conozco personas que les han diagnosticado demencia senil cuando en realidad lo que les pasaba era que el flujo sanguíneo no les aportaba suficiente oxígeno. También puede ocurrir ya en un grado, máximo, con el Alzheimer, que es la pérdida de conciencia del presente, y solamente nos acordamos de aquellos recuerdos pasados que están instaurados en nuestro ADN. Otra de las cosas que puede ocurrir con una pérdida del flujo sanguíneo o por un coágulo que se puede producir en el cerebro es lo que se conoce con el nombre genérico de ictus. Cuando eso ocurre, por ejemplo, en el lado derecho del cerebro, perdemos la movilidad del lado izquierdo, y cuando ocurre en el izquierdo perdemos la movilidad del lado derecho. En cualquier caso, cuando nos ocurre una cosa de estas, lo que sí que está claro es que debemos rememorar y tomar conciencia de cuáles eran los automatismos y patrones de movimiento que habíamos hecho hasta ahora. Y entonces tenemos que volver a recuperarlos y reautomatizarlos de nuevo a partir de lo que hace un lado del cuerpo
tenemos que replicar en el otro lo mismo. Y por lo tanto es un reaprendizaje de algo que ya antes teníamos. ¿Y eso cómo se hace? Con la toma de conciencia de nuestra fisiología corporal. Así que tenemos, por una parte, la memoria del cuerpo, por otra parte, la memoria de las cuestiones físicas, por otra parte, la memoria de las cuestiones emocionales y o mentales. Todo aquello que nosotros recordamos forma parte de la consciencia y en este caso está relacionado con el elemento fuego y con los órganos del corazón, el pericardio y todos los meridianos asociados con todos los aspectos que tienen que ver con nuestro corazón. Y ahí está también cómo vivimos la emoción del amor y cómo esto nos afecta. Si tenemos mariposas en el estómago cada vez que vemos a alguien, por ejemplo, un hijo o un marido o una persona que nos agrada mucho, un amigo, un pariente, ahí está también la reacción fisiológica que tiene que ver con la memoria de aquello que nos aporta esa relación y es importantísimo. ¿Cómo te relacionas tú con tu memoria, con tu conciencia corporal, con tu cuerpo y con los olvidos que se repiten? ¿Te has planteado buscar un lugar físico para todas aquellas cosas que olvidas y así poder recuperarlas cuando tú lo deseas? Muchas gracias por estar ahí. Hasta aquí la charla de hoy. Recordad, podéis encontrarme en mis redes sociales. Perdón, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Y también en YouTube, Isabel Compán Kinemotions, y en mi página web, kinemotions.es. Perdonad, hasta el próximo capítulo. Nos vemos.